os dejo ya con Andrés. Andrés. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias. La verdad es que esto otra vez lleno, fidelidad. Me han dicho los abuelitos que están muy contentos, de que les prestéis tanta atención. Bueno, pues el otro día me quedé un poco pensativo con una respuesta que di sobre fosilización. No sé si está aquí la persona que me hizo la consulta. No. El micro, que se acopla, por favor, de mano. Vale, ¿qué pasa? ¿Aquí? Mejor ahí, vale. Bueno, es sobre el tema de la fosilización, que no me quedé muy conforme con la respuesta que le di. Vamos a ver, un fósil, lo que entendemos por fósil es un hueso o un diente o una cáscara de huevo que ha mineralizado, o sea, el mineral de la zona donde está se ha metido, ha transformado ese hueso en mineral, pero queda toda su estructura, o sea, toda su estructura la podemos estudiar tal y como era el hueso. Eso es la fosilización. Llamamos fósil muchas veces indebidamente a cualquier cosa que encontremos. Ahora, me preguntó, creo recordar, que ¿cuándo podemos decir que fosiliza un hueso? Bueno, esa es la pregunta del millón, porque hay huesos o dientes que a lo mejor fosilizan al cabo de 40.000 años, que no es nada, y hay otros que al cabo de 1.300.000 años, como veremos hoy en la charla, pues todavía no han fosilizado completamente y se ha podido extraer de ahí una albúmina, una proteína, y se ha podido estudiar ese hueso, de modo que es muy relativo. Un hueso normalmente al cabo de 2 millones de años es muy difícil que no haya fosilizado, que no se haya transformado en mineral. No sé si con esto, pero claro, la persona que me lo preguntó no me parece que no ha venido, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a continuar con el relato de la evolución humana. Figuraos dentro de 1 millón de años. Dentro de 1 millón de años ha desaparecido la vida humana en el planeta y de pronto aparece una nave interestelar de alguna civilización, de un sistema planetario de cualquier sitio, aterriza aquí y empiezan a buscar, ven aquí que hay animales, que hay plantas, pero que no hay seres humanos. Y de pronto encuentran un trozo de un móvil, encuentran un trozo de un ordenador de la primera generación, encuentran un poste de la luz, encuentran restos, digamos, de huesos, encuentran un montón de cosas. Y claro, con todo eso tienen que construir un relato. Bueno, pues eso es lo que estamos haciendo aquí en este seminario. Con los restos que se han encontrado de millones de años, estamos intentando ver cómo hemos evolucionado, desde cuándo y cómo. La tarea es muy difícil. Hace muy poco tiempo se sabía muy poco. O sea, en poco tiempo ya se ha construido un árbol de la evolución y ese árbol de la evolución todavía realmente está muy incompleto posiblemente. Se espera que se encuentren muchas cosas más. El otro día estuvimos viendo los primeros bípedos. La Ardi, la hembra de Ardipithecus ramidus, que se le atribuye hoy en día el honor de ser la primera bípeda. No sabemos, a lo mejor hay alguno anterior, por ejemplo el Sahelanthropus, que lo vimos también. Está la polémica del tubérculo femoral. Si mañana encontramos un fémur de Sahelanthropus con un tubérculo femoral indiscutible, pues a lo mejor le quita el cetro a Ardi, ¿no? Y sería el primer bípedo incontestable. Luego estaba Lucy, los Australopithecus. Estuvimos viendo que de los Australopithecus salía una rama de Paranthropus que no tenía más descendencia después del Boisei. Y todo eso lo estuvimos viendo el otro día. Hoy vamos a continuar. Vamos a continuar con el que algunos paleoantropólogos consideran que es el primer homínido del género Homo, porque ya se le adscriben incuestionablemente herramientas, que es el Homo habilis. El Homo habilis apareció
en el año 59, dos antropólogos que han pasado ya la leyenda, como Mary Leakey y como Louis Leakey, que ya han fallecido, keniatas británicos, descubrieron en el año 59 unos útiles realmente ya bastante elaborados dentro de lo que cabe, toscos, pero ya que se notaba claramente que eran útiles hechos por una mano humana. Sabéis que el otro día os dije que con 3,3 millones de años se habían encontrado útiles muy toscos, atribuibles, claro, al Australopithecus o al Paranthropus, pero que como no estaban junto con restos humanos, pues no hay garantía, claro, no podrían pertenecer más que a ellos, pero no son de alguna manera los primeros Homo, no están reconocidos. El Homo habilis sí, está en la cadena reconocido como el primer Homo. ¿Os acordáis que las 4 características para poder adscribir al género Homo a un homínido era que tuvieran desarrollo cerebral, que los caninos estuvieran reducidos, que fueran bípedos claros y que hicieran herramientas? Este es el caso. El Homo habilis encontraron primero las herramientas y entonces, como locos, fueron a tratar de buscar restos y los encontraron. Encontraron una serie de restos que denominaron Homo habilis. Esto ocurrió en el año 59. Luego, en el 64 y en el 72, siguieron las exploraciones y se encontraron muchos más. Bueno, acordaos que el volumen craneal de los primeros simios primitivos era de 167 centímetros cúbicos. Luego pasó a ser de 350 centímetros cúbicos en los Australopithecus. En los Ardipithecus creció, en los Australopithecus creció un poco más, hasta 400. Y ahora ya vemos un aumento notable del cráneo, del volumen craneal, rondando ya los 750 centímetros cúbicos. Datación. Bueno, los Homo habilis vivieron desde 2,5 millones de años hasta 1,4 millones de años. Veremos que se solapan con la siguiente especie que estudiaremos, que es la del Homo ergaster. Se hallaron en Tanzania. ¿Os acordáis que hablamos de que el Gran Valle del Rift corta África en la parte oriental de sur a norte por Tanzania, Kenia y Etiopía? Y justo en ese gran, enorme valle, que se está agrandando y que dentro de millones de años se abrirá totalmente y entrará el mar ahí, pues ahí es donde se encuentran la mayor parte de los restos que se han ido localizando. Ya consumían carne, ya eran cazadores, consumían carne. Lo que no se sabe es si conocían el fuego, no hay datos sobre eso. Podrían... ¿Qué pasa? Que se acopla mucho. Vale. Bueno, pues como ya digo, comían carne, esto ya se sabe, al estudiar los dientes se sabe perfectamente si comían carne o no. Comían dieta variada y consumían carne. Y fabricaban herramientas como ya hemos visto. Vivieron durante el Pleistoceno inferior. Vamos a ver, el Pleistoceno, que es el periodo de tiempo que va de 2,5 millones de años hasta hace 10.000 años aproximadamente, es la época en la que han vivido la mayor parte o todo el género Homo. El Plioceno anterior vivieron los Australopithecus y al final del Mioceno ya empezaron a existir algunos precursores nuestros y mucho más atrás, dentro del Mioceno, que duró muchísimo tiempo, pues los simios mayores. El Mioceno era cálido, el Plioceno dejó de ser un poco cálido y a lo largo de todo el Pleistoceno se han desarrollado las glaciaciones y es en ese medio, en el desarrollo de las glaciaciones con interestadiales templados, en donde vamos a ver todos los
miembros del género Homo que vamos a ir estudiando. Bueno, los instrumentos líticos que hacían estos Homo habilis eran primero bastante toscos y luego poco a poco los fueron perfeccionando. Pertenecen a un modo que se llama modo 1 y se le llama el modo oldubayense, porque fue en la garganta de Olduvai donde aparecieron. Este es el matrimonio de Louis Leakey y Mary Leakey, que son estos grandes paleoantropólogos keniatas que ya han pasado a la leyenda, ¿no? Han sido, bueno, han encontrado multitud de fósiles que han aclarado todo ese relato del cual os hablaba, que ya lo vamos construyendo. Primero hallaron las herramientas, llamaron a ese periodo el oldubayense. ¿Y quién hacía esos útiles? Fue Mary Leakey la primera que encontró al hominino. Bueno, dentro de la paleoantropología las mujeres han tenido un papel importante. Lo veremos hoy también en la sesión, como muchas mujeres han sido grandes descubridoras. Bueno, aquí hay una polémica. Claro, ¿quién sería el primer representante del género Homo? ¿El habilis o el ergaster, que veremos ahora? Pues sobre eso hay mucha polémica, Hay quien dice que el habilis y hay quien dice que el ergaster. Bueno, eso yo creo que es una polémica un poco baldía, pero bueno, los paleoantropólogos se pegan unos con otros sobre estos temas, porque claro, el Homo ergaster, ya lo veremos, tiene todas las proporciones corporales muy parecidas ya a nosotros, mientras que en el Homo habilis hay un cambio respecto del Australopithecus, pero todavía conserva rasgos bastante primitivos. Bueno, aquí tenemos estos dos grandes paleoantropólogos. Bien, ahora vamos con el siguiente homínido del género Homo, que ya para muchos es el primer representante del género Homo, por cuanto que tiene unas proporciones corporales muy similares a las nuestras. El Homo ergaster perfeccionó la técnica lítica del oldubayense y construyó útiles bastante más perfeccionados. Aparecieron restos de Homo ergaster en el lago Turkana. El lago Turkana está al norte de Kenia y linda con Etiopía. Una parte del lago Turkana está en Etiopía y en toda esa zona se han encontrado muchos restos humanos de Homo ergaster y de otros Homo también. En el año 81, Richard Leakey, el hijo de estos dos paleoantropólogos, en una expedición a la zona del lago Turkana encontró un esqueleto de Homo ergaster muy bien conservado, que se llama el niño de Nariokotome, y muchas veces aparece también dentro de la literatura como el niño de Turkana, y es un fósil muy importante porque ha permitido, claro, teniendo todo el esqueleto, ver toda la estructura. Ese niño de Nariokotome, según los estudios, podría haber crecido hasta una altura de 1,80 ya, 1,80, y haber pesado 60 y pico kilos, creo. O sea, realmente, digamos que un Homo muy parecido a nosotros, ¿no? Aquí tenemos un cráneo. Como veis, el volumen craneal sigue creciendo, ya puede llegar hasta los 900 centímetros cúbicos. Nosotros tenemos un volumen craneal de unos entre 2.300 y 2.500, o sea que ya se van acercando, ¿no? El Homo ergaster se solapa con el Homo habilis, los dos durante un tiempo. Vimos que el Homo habilis duraba de 2,5 a 1,6 y el Homo ergaster de 1,8 a 1,4. Ahora veremos que llegan a Europa, porque
el Homo ergaster y el Homo habilis. Sobre el Homo habilis hay mucha polémica, pero sí, yo creo que sí, ya lo veremos. Ya se expandieron, se fueron expandiendo y llegaron a Eurasia. Los primeros restos se encontraron en Kenia y ya comían abundante carne. Ya la dieta de carne era muy grande. Esto explica el crecimiento del cerebro, ¿eh? El crecimiento cerebral nuestro se debe a la ingesta de carne, ¿eh? Bueno, los médicos aquí presentes me dirán que sí o que no. Yo es lo que he oído, pero no lo sé. Bueno, ahí tenemos un Homo ergaster. Las reproducciones ahora, las recreaciones van siendo cada vez más fieles, por cuanto que se han encontrado bastantes cráneos y se ha podido reconstruir un poquito mejor. O sea, esta reconstrucción es bastante fiable, Esto es una recreación de Homo ergaster y entraba dentro del taxón de Homo erectus. Vamos a ver, el Homo erectus, el Homo ergaster es realmente un Homo erectus. Hay quien separa y dice una especie es Homo ergaster, otra especie es Homo erectus y otros no. El Homo erectus va a durar mucho tiempo, ya lo veremos. Va a durar desde aproximadamente 1,9 millones de años que nace en África hasta hace nada. Se han encontrado restos de Homo erectus con 27.000 años. O sea que el Homo erectus ha coexistido con muchas otras especies. Inicialmente ha coexistido con los Paranthropus, ha coexistido con el Homo habilis, ha coexistido con el ergaster, si consideramos que es otra especie, y luego ha coexistido con nosotros, con el Homo sapiens, con el denisovano, con el neandertal. O sea, el erectus es el de mayor duración. Bueno, están ya estos totalmente adaptados a caminar por la sabana, ya no dependen para nada de la vida arbórea, ya hacen una vida, vamos, muy cercana a nosotros. Tiene el cerebro más grande, los dientes y las mandíbulas más reducidas, las piernas más largas, las caderas más anchas y con curvaturas en su columna vertebral. O sea, cogemos un esqueleto de Homo ergaster y prácticamente es muy semejante a un esqueleto nuestro. Bien, los siguientes, el Homo erectus es el que da un salto cultural muy importante, que es el achelense. El achelense, al decir de algunos, es la mayor revolución cultural de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Ahora vamos a ver. Los útiles líticos anteriores, los del Urdubayense, eran toscos, pero estos, como veis, tienen simetría. Ahí tenéis un bifaz achelense. El descubrimiento de la simetría tardó como unos 800.000 años en realizarse desde que ya hacían los primeros útiles. Tienen simetría. Por otra parte, el alto, el ancho, el largo de estos útiles, de estos bifaces, a lo largo del tiempo lo mantuvieron en todas partes. O sea, cogemos un bifaz de un Homo erectus asiático y es un bifaz con las mismas proporciones. Y por otra parte, cuando construían una pieza de estas, tenían un proyecto previo. Ellos, al cortar una lasca de un núcleo, sabían qué es lo que iban a hacer. Por lo tanto, vemos un desarrollo cognitivo muy notable. Simetría, proporciones y proyecto. Esto ya responde, evidentemente, a una capacidad cognitiva notable. El achelense duró mucho tiempo y se han encontrado piezas achelenses en Europa, en todas partes. No solo hacían bifaces, también hacían otros útiles. Surge en el este de África, en el Valle del Rift, hace 1,6 millones de años. Bueno, como ya os he dicho, obtenían lascas a partir de núcleos y tenían una industria lítica diversificada. Y las marcas de las piezas líticas evidencian que lo utilizaban para madera, para vegetales y para carnes. Era una industria que les servía para todo.
Y ahora vamos a hablar de un fenómeno curioso que atañe a arqueólogos españoles. Yo les estuve escuchando. Estos han hecho un descubrimiento bastante notable, ¿eh? En la zona del Valle del Rift, en la garganta de Olduvai, estos arqueólogos españoles excavaron huesos del antiguo elefante, de un Paleodoxodon, que es el mayor elefante conocido, y lo hallaron junto a útiles achelenses, y huesos de un Cibaterium, que es un giráfido de 1,3 millones de años, y tenía marcas de descuartizamiento. ¿Esto significa que eran capaces ya de cazar grandes piezas? Bueno, estos arqueólogos españoles han puesto esta hipótesis sobre la mesa. Esto es muy difícil de demostrar, pero bueno, si de alguna manera llegamos a demostrarlo, hace 1,3 millones de años ya los Homo erectus eran capaces de cazar piezas grandes. Cazar un elefante de aquellas dimensiones o cazar un Cibaterium implica que tenían una organización muy buena. No se han encontrado lanzas. Sí se han encontrado lanzas, por ejemplo, de Homo heidelbergensis y de Homo neanderthalensis, ya lo veremos en la próxima sesión, pero de esta gente no, porque claro, la madera se degrada, es imposible. Pero si eran cazadores tenían que tener lanzas y tenían que estar muy bien organizados. Desde luego pensar eso hace 1,3 millones de años es tremendo, ¿eh? Bien, y aquí tenemos a un señor que es otra leyenda de la paleoantropología. Este hombre se llamaba Eugène Dubois, no era francés a pesar de que lo parece, era holandés y era médico, pero su gran afición y su gran, digamos, deseo era encontrar lo que llamaban en aquella época el eslabón perdido, Este hombre se enroló voluntariamente en la Armada Real Holandesa y fue a Sumatra y Java, ¿no? Porque en aquella época pertenecían, todo ese archipiélago pertenecía a Holanda, era de los Países Bajos, era una colonia de los Países Bajos. Y tuvo suerte, exploró en los bordes de los ríos, en las cuevas, y encontró un fémur, una calota, y me parece que dientes de una especie primitiva. Y por el fémur vio que era bípeda, datada en un tiempo muy primitivo. En 1891, una calota, un fémur y un molar. Aquí tenemos a este hombre en 1891. Ya os dije un día que una cosa es la cronología de los descubrimientos y otra cosa es la cronología propia de los fósiles. Entonces, bueno, claro, se están solapando. El Homo erectus en África se encontró muchísimo después y se ha visto que el Homo erectus africano es anterior a este Homo erectus asiático. Perdón. El fémur denotaba marcha erecta y llamó al hominino Pithecanthropus erectus. Halló una almeja primitiva con un trazo geométrico. Se considera el grabado más antiguo hecho por un ser humano. 500.000 años. 500.000 años. Bien, ahí tenemos un cráneo de Homo erectus asiático, ¿no? De la zona de Java, encontrado en la isla de Java. Después de los descubrimientos de este hombre, de Eugène Dubois, hasta 1934 no se volvieron a encontrar restos humanos de Homo erectus en esa zona, en Indonesia. Se tardó un tiempo, lógicamente, pero luego empezaron a encontrarse muchísimos. Se han encontrado hasta 100 cráneos en toda esa zona de Indonesia, 100 cráneos. Y, pertenecen todos a ese Homo erectus que salió de África y se expandió por toda Eurasia.
Bien, el volumen craneal ya estamos superando los 1000 centímetros cúbicos. Datación de este cráneo en concreto, 800.000 años. La fecha del descubrimiento en 1969. El paleontólogo alemán Ralph von Königswald en 1934 estudió en Java muchos fósiles y concluyó que se estaba ante una única especie, Homo erectus, la de mayor duración, como ya os he dicho. En 1950 se retomaron los trabajadores, investigadores indonesios descubrieron más de 80 restos. Ahí tenemos otro cráneo de Homo erectus. Ahora, este es africano. Más de 1000 centímetros cúbicos de volumen, una gran estatura. Ahí vemos un dimorfismo sexual. Los hombres miden más que las mujeres. Y la datación, 1,4 millones de años. En Oduay, en Tanzania, uno de los lugares donde más restos se han encontrado. La dieta de este Homo erectus era omnívora, pero con preeminencia de la carne. La industria lítica, achelenseya, del modo 2, de la que hemos estudiado anteriormente. Aquí tenemos una recreación de Homo erectus africano. Recreaciones estas que son bastante fieles, porque se han hallado muchos cráneos. Eran cazadores-recolectores y ya se sabe que conocían el fuego. Los Homo erectus ya trataban la carne con fuego. La alimentación era mejor. Se sabe que Homo erectus surgió en África hace 1,9 a 1,8 millones de años y tuvo una amplia distribución geográfica. Los más primitivos se datan en 1,6, aunque por estudios paleontológicos y tal se sabe que pudieron haber surgido antes. Y los más recientes, 27.000 años, una sorprendente duración. Coexistieron con Homo habilis y más tarde con todas estas especies distintas. Hoy solo estamos nosotros, pero a lo largo de la historia de la evolución humana ha habido muchas especies distintas, muchas humanidades diferentes que todas coexistieron y muchas seguro que se cruzaron, al decir de los estudiosos del ADN. Bien, la extensión del Homo erectus por Asia y por Europa fue importante. En la zona de China se han encontrado muchos restos de Homo erectus. A este se le llama el hombre de Pekín. Se ha encontrado en Zucudián. Volumen craneal llega hasta 1200 centímetros cúbicos. Ya se acerca el volumen craneal al que nosotros tenemos. La datación, 770.000 años. Fabricaban útiles líticos del modo 2, achelenses. Conocían el fuego. Y este es un paleontólogo chino que fue el descubridor del Homo erectus pekinensis en 1929. Aquí tenemos una recreación del hombre de Pekín. Se catalogaron más de 20 yacimientos. Ahora, estos fósiles se perdieron tras la ocupación japonesa de China en la Segunda Guerra Mundial, pero porque el buque que los transportaba a Estados Unidos fue hundido. Pero afortunadamente este paleontólogo que tenemos aquí y otros pues contribuyeron a que se hiciesen réplicas exactas, con lo cual no se perdió, porque se conservan réplicas de todo. Ahora, el centro de gravedad de los estudios de evolución humana parecía trasladarse a Asia, y entonces mucha gente pensó que el Homo erectus había nacido en Asia, no en África. Luego se vio que no era así. Bien, vamos ahora a ocuparnos de unos restos muy curiosos que aparecieron en Georgia. Porque claro, hemos hablado de Asia, pero bueno, y en Europa occidental, ¿qué ha pasado?
Bien, en Europa Occidental tenemos 3 puntos importantes de esa época remota, que es una en Georgia y 2 en la península ibérica, en Atapuerca y en Orce, en Granada. O sea que los 3 restos humanos más primitivos de Europa están en Europa Occidental, son esos, y 2 de ellos se han encontrado en la península ibérica. Es posible y deseable que se encuentren más, porque se han encontrado útiles de esa época en otros lugares, por ejemplo, en el sur de Francia, en Italia, pero no se han encontrado restos. Primero se le quiso llamar de una manera específica, Homo georgicus. Ahí aparecen 5 cráneos, aparecieron 5 cráneos. Además, lo curioso de estos restos hallados ahí es que iban de un cráneo de 527 centímetros cúbicos, creo, hasta un cráneo de cerca de 800 centímetros cúbicos. ¿Qué pasa? Parece como si fueran de diferentes especies, que cruzaban por ahí, se considera aquello como un cruce de caminos, y diversas especies que se expandieron desde África. Esa es una teoría. Otra teoría es que ahí mismo o en las zonas circundantes hubieron especiaciones, aunque algunos, a pesar de la diferencia craneal, los meten todos en el mismo saco y los llaman Homo erectus. Yo ahí no entro porque esto ya son peleas de paleontólogos. El volumen craneal, ya digo, va de 547 a 680, o sea, un margen muy amplio, ¿no? No sé si 680 o más, me parece que el cráneo mayor, bueno, no me acuerdo bien. Tenía una alimentación omnívora y una datación sorprendente. Es la primera datación, bueno, Georgia no es exactamente Europa, está entre Europa y Asia, ¿no? De 1,77 millones de años. Y la industria lítica se ha datado en 1,85 millones de años. O sea que salieron de África con bastante antelación. Es la datación más antigua registrada en Eurasia hasta la fecha. Ahí tenemos al paleontólogo georgiano muy contento con uno de los cráneos hallados. Primero se pensó que se estaba ante una nueva especie, pero este paleontólogo, él dice que se trata de una especie intermedia entre todos estos, y los metió a todos en el mismo saco. Eso hay otros que discrepan, pero bueno. Y aquí tenemos Atapuerca. En Atapuerca es un tesoro, ¿no? Atapuerca tiene diversas zonas con diversos homínidos, ¿no? Esto se halló en la cima del Elefante, luego está la cima de los Huesos y luego está la Gran Dolina. En los 3 sitios se han hallado restos de Homo distintos de diversas épocas, en algunos cantidades moderadas y en otros cantidades enormes, como por ejemplo en la cima de los Huesos, ya lo veremos en la próxima sesión, han aparecido restos de 32 homínidos diferentes, creo recordar, de Homo heidelbergensis, por ejemplo. Bien, aquí lo que tenemos es restos de una cara de un Homo muy primitivo que está entre 1,2 y 1,4 millones de años. No tanto como el de Georgia, pero de los más antiguos que se han hallado en Europa Occidental. 1,2 y 1,4. La fecha del descubrimiento es muy reciente, en el año 2022, hace nada, ¿eh? Y aquí tenemos a la ministra de Ciencia, Diana Morán, con Bermúdez de Castro, que es vecino de Tres Cantos, o lo ha sido. Yo no sé si sigue siendo vecino de Tres Cantos. Ahora vive en Colmenar, ya le tienes tú, a ver si le casas, a ver si le traes. Bueno, creo que estuvo en Encuentros una vez, ¿eh? Hace mucho tiempo, sí. Eudald Carbonell, otro de los grandes, y Juan Luis Arzuaga, aquí los 3 grandes, y el descubridor de la pieza, que es Edgar Telles, ¿no?
Bueno, ahí se han descubierto no solo este resto humano, sino también muchas piezas líticas, restos de animales, concretamente de un elefante primitivo que está descuartizado, por lo tanto, con restos de descuartizamiento de este homo que hay ahí. Bien, otro descubrimiento de la península ibérica muy importante y muy polémico, que no sé por qué Orce está un poco dado de lado. Atapuerca le ha ganado el terreno de una manera tremenda. Bien, es verdad que en Atapuerca ha aparecido mucho más de todo, pero Orce es muy importante. En Orce hay 3 yacimientos, Ventamicena, no me acuerdo cómo se llaman los otros, Fuente no sé qué y el Gran León o algo así. Son 3 yacimientos donde se han encontrado también restos más primitivos que los de Atapuerca, porque los restos que se han encontrado aquí son superiores a 1,4 millones de años. Y el resto más polémico de todos es este fragmento de calota que lo halló este señor, Josep Gibert, que ya ha fallecido, y que estos 3 fueron los que tenían la expedición y estaban investigando y hallaron ese fragmento de calota. Este fragmento de cráneo, que en un principio se atribuyó a que fuera un humano de 1,4 millones de años, tuvo detractores y todavía hoy es polémico y hay quien dice que no es humano, sino que son restos de un equido. Afortunadamente, de este resto se ha conseguido extraer albúmina, se ha hecho un estudio y se ha visto que esa proteína está más cercana a un humano que a un equido. Por otra parte, se ha hecho también morfometría de ese trozo de cráneo y toda la morfometría que se ha hecho es más cercana a un humano que a un equido. Pero aún así, la polémica sigue. Yo creo que Gibert, que ya ha fallecido, murió el pobre de un disgusto. Se halló en 1983. El total de restos humanos que se han hallado en Orce son 11 y están entre 1,4 y 1,6, entre ellos un húmero y un diente de un niño. Por lo tanto, Orce es el lugar de la península ibérica que tiene restos humanos más antiguos. Bueno, y por estudios proteínicos todo indica que es humano, pero en algunos investigadores subsiste la duda. Por lo tanto, los 3 puntos, Georgia no lo podemos llamar Europa Occidental, los 2 puntos de Europa Occidental están en la península ibérica. A caballo entre Europa Occidental y Asia está Georgia y luego en toda la zona asiática tenemos todo lo que hemos visto de Pekín y todo lo que hemos visto de Indonesia. Ahora vamos a ver las salidas de África en base a todos estos estudios, cómo se pueden datar. Las primeras oleadas fueron en torno a 1,8 millones de años, con industria lítica de modo 1, o dueyense, o sea, piezas toscas. En Orce, en Atapuerca y en Manisi, los 3 puntos que hemos visto. ¿El homínido posible? ¿Homo ergaster? Pues puede ser. La segunda oleada en torno a 900.000 años, con industrias también del modo 1, restos asociados a la especie Homo antecessor. Ahora hablaremos de la especie Homo antecessor detalladamente. Y las terceras oleadas, en torno a 0,6 a 0,5 millones de años, o sea, 500.000 años, ya con industria achelense. Esta industria se ha encontrado en el Barranc de la Buella, en Tarragona. Se piensa que ahí se estableció el Homo heidelbergensis, aunque del Homo heidelbergensis los restos que hemos hallado mayoritariamente están en Atapuerca. Y ahora vamos a hablar del Homo antecessor. Vamos a hablar largo y tendido del Homo antecessor porque es una especie que el único lugar que se conoce donde ha nacido, si es que ha nacido aquí, en la península ibérica. Aunque se piensa, Bermúdez de Castro piensa, que en Oriente Medio, si se excava bien, se tendrían que encontrar. Ahora, ¿quién se va ahora a Oriente Medio a excavar, no? No es un lugar muy aconsejable, ¿no? Perdón, Andrés, Sí. ¿puedes decir cómo cruzaron el estrecho? Bueno, el estrecho no se sabe si lo han cruzado, ¿eh? No,
pasaron de África a... Sí, pero entraron por Oriente Medio hasta Georgia, que es donde se han encontrado, y se expandieron por toda Italia, los Balcanes, que se han encontrado restos achelenses, el sur de Francia, y han entrado en la península ibérica. Que cruzaran el estrecho es otra hipótesis, pero no está comprobado, ¿eh? Posiblemente en alguna glaciación el estrecho quedara con muy poca agua y a lo mejor es posible que lo cruzaran, pero de eso no hay evidencia, porque en el norte de África no se han encontrado restos. En el norte de África los restos más cercanos que se han encontrado son de un posible precursor de Homo sapiens. Que en el dibujo que has puesto parecía que había una Ah, sí. que Sí. Bueno, porque a lo mejor hay hipótesis que indican eso. A ver. No hay. No. Cruce del estrecho no hay ahí contemplado. No. Perdón, un momentito. Bueno, vamos a hablar del Homo antecessor. El Homo antecessor creó una polémica tremenda entre antropólogos de todo el mundo, porque en principio, sobre todo los británicos y los holandeses, se oponían rotundamente a que aquí los paleoantropólogos españoles hubieran descubierto una nueva especie. Hubo una polémica tremenda. Pero al final los paleoantropólogos españoles, Bermúdez de Castro y Eudald Carbonell y Arzuaga, consiguieron demostrar, ayudados, eso sí, por toda una serie de investigadores e investigadoras, que aquí ha habido mujeres muy importantes en todo el proceso, españolas y también una alemana, que se empeñaron y trabajaron y lograron demostrar que efectivamente es una nueva especie, muy cercana a nosotros. O sea, nosotros y los neandertales descendemos del Homo antecessor a la luz de todas las investigaciones. Aquí tenemos un maxilar hallado en el 95. Bueno, en el año 94, una paleoantropóloga española, Aurora Martín Nájera, del equipo de Atapuerca, descubre un diente de una especie desconocida en la cima del elefante. Es la primera descubridora de los restos de Homo antecessor. Esta mujer ha sido hasta hace poco directora del Museo de la Evolución de Burgos y ahora está jubilada. Nosotros teníamos la aspiración, Almudena, de que esta mujer, yo creía que todavía era directora del Museo de la Evolución de Burgos, de que ella nos enseñara el museo el 21 de abril, que vamos a ir, pero está jubilada y no vamos a tener esa oportunidad, lamentablemente. Bueno, en el año 95 se descubren muchos más restos de Homo antecessor, ahí tenemos un maxilar, y piezas líticas, restos de fauna. Bien, aquí como he dicho, esto se halló en la Gran Dolina. Ya vimos que el resto más antiguo que vimos antes se halló en la cima del elefante. Este es otro lugar de Atapuerca, que es la Gran Dolina. Ahí, en el año 94, descubrió ella ese. Y luego, en el 95, apareció un maxilar humano que se logró datar. ¿Os acordáis que en la primera sesión estuvimos hablando de sistemas de datación? Había un sistema de datación que era el de los cambios de polaridad. El planeta Tierra cambia de polaridad cada X tiempo. Ya os dije que hay quien dice que estamos cerca de un cambio de polaridad. Esperemos que no sea muy cercano. No sé qué repercusiones tiene eso. Polaridad magnética. Entonces, cuando hay una inversión de polaridad, los geólogos saben verlo. Al analizar los estratos saben decir, pues aquí ha habido un cambio de polaridad. Yo no sé cómo hacen eso, porque yo no soy geólogo, pero ellos lo saben hacer. Entonces, estos restos aparecieron debajo de un cambio de polaridad que se llama inversión Brunnes-Matuyama de hace 790.000 años. Por lo tanto, los restos de Homo antecessor que se han encontrado son cercanos a esa fecha, pueden ser de 800.000 años o algo así, ¿no? Bueno, los británicos y holandeses tuvieron que retratarse, minusvaloraron la capacidad de arqueólogos y paleontólogos españoles. En posteriores excavaciones, es que esto se lo oí yo decir con mucho énfasis a Bermúdez de Castro y a Eudald Carbonell en una charla que dieron en el Museo Arqueológico, ¿no? Estaban muy dolidos
con este tema, ¿no? Luego hubo algunos otros arqueólogos británicos que se sumaron muy ardientemente en la defensa de que era una nueva especie, ¿no? Se hallaron hasta 170 fragmentos humanos, pero de esos 170 fragmentos humanos, realmente 36 son los que son muy reconocibles, hasta 100 medianamente reconocibles, y luego muchos otros restos pequeñitos, difícilmente, digamos, de los cuales difícilmente se puede decir, bueno, pues son de un número, o son de porque claro, cuando los restos son muy pequeños, es muy complicado. Bien, ahí tenemos los restos craneales de un Homo antecessor, encontrado ahí, en Atapuerca, con un volumen craneal apreciable, porque claro, ya tenemos una especie que está muy cercana a nosotros, de 1200 centímetros cúbicos. Este cráneo que se pudo reconstruir está más cerca de Sapiens y de Neandertales que de Erectus o de Ergaster. A la nueva especie se le llamó Homo antecessor, el nombre propuesto por Bermúdez de Castro. Y claro, el origen de esta especie no está claro, ¿no? Porque solo se han encontrado restos aquí. ¿Cómo surgió esta especie? Porque se sabe que surgió del Homo ergaster. El Homo ergaster dio lugar por un lado al Homo erectus y por otro lado al Homo antecessor. El Homo ergaster habitó en África, pero también en Europa. Entonces pudo haber sido una especiación de Homo ergaster que estaba habitando Europa perfectamente. A lo mejor. Y el enigma grande luego también está en cómo hemos surgido nosotros de ese Homo antecesor, porque nosotros hemos surgido en África. Los predecesores se han hallado en Marruecos, y nuestra especie hace 200.000 años en Botsuana, en el sur de África. ¿Qué ha ocurrido? Por eso se habla de Oriente Medio. Es posible que el Homo antecessor se haya expandido por toda esta parte, incluido Oriente Medio, y que de Oriente Medio haya habido una especiación que fue hacia África, que somos nosotros. Es una teoría, pero claro, hay que excavar y hay que encontrar más fósiles. Se le considera un antepasado común de Neandertales y de Sapiens. Bien, esta es la descubridora de los primeros restos de Homo antecessor, Aurora Martín Nájera, y ahí tenemos a un abuelito nuestro, a un Homo antecessor. La verdad es que, bueno, se parece bastante a nosotros ya, ¿no? Bastante guapetón, ¿no? El chaval. Una recreación de Homo antecessor. Bien, los Homo antecessor eran caníbales. Bueno, esto no debe extrañarnos porque nosotros hemos sido caníbales hasta hace 2 días. O sea, sabéis la anécdota del hijo de... Bueno, anécdota triste, ¿no? Del hijo de un hijo de Rockefeller que se fue a Nueva Guinea era paleontólogo y a estudiar orígenes de humanos. Y nada, lo cazaron y se lo zamparon, vamos. O sea que, y esto ocurrió hace 2 días. Yo no sé si todavía quedan caníbales. Puede ser que queden en algún sitio que estén escondiditos, ¿no? Puede ser que todavía queden caníbales. O sea que el canibalismo no es una cosa que digamos, no, es que esto, claro, era muy bárbaro, muy primitivo. No, esto ha durado hasta hace nada, ¿eh? Bueno, se habla de que Idi Amin, el famoso Idi Amin de la República Centroafricana, invitó al ministro de Asuntos Exteriores francés a comer carne humana, ¿no? El otro le dijo que bueno, que no le apetecía mucho, pero o sea que... Bien, aquí tenemos determinadas piezas óseas encontradas ahí en Atapuerca que revelan marcas de descarnado y de tronchado. En aquella pieza que es un húmero hay tronchado para sacar la médula, ¿no? Y aquí, esto es una parte de un occipital en donde hay marcas de corte que revelan que se los zamparon, vamos. Fragmento de hueso occipital con marcas de descarnado de hace el acto de canibalismo de, pues eso, 800.000 años. Y aquí un húmero tronchado con una herramienta elíptica para extraer la médula.
Bien, aquí tenemos toda una serie de piezas líticas asociadas al Homo antecesor. Son piezas líticas que, como veis, no responden a la chelense, son anteriores a la chelense, es como un oldubayense muy evolucionado. ¿Qué pasa? Que los que emigraron de África trajeron consigo el oldubayense, la técnica lítica oldubayense, y la conservaron, y no evolucionaron hacia una chelense. La chelense llegó mucho más tarde. Bien, las herramientas asociadas a Homo antecesor son anteriores a la chelense. El achelense surgió en África de la mano de Homo erectus hace más de 1 millón de años, como ya hemos visto. El Homo erectus ya hacía piezas, como hemos estudiado, con simetría, con predeterminación, con proporciones que siempre se mantenían, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿por qué el Homo antecesor allá en Atapuerca no conocía la chelense si está datado en 800.000 años? Bueno, puede que saliera de África antes de que la chelense allí floreciera. La excavación de ese nivel TD6 de Atapuerca, de la Gran Dolina, tardó 3 años en completarse. 3 años. Y hallaron pues cantidad de restos. 36 restos humanos reconocibles, como ya os dije, aunque luego restos pequeños hasta 170. 200 herramientas líticas y un número elevado de fósiles de mamíferos grandes y pequeños. Eso se estará todavía investigando. Aquí tenemos un diente. El diente ha sido muy útil para el diente hallado por Aurora Martín Nájera en el año 94. Ese diente ha sido utilísimo porque se ha podido estudiar la tasa de esmalte dental. ¿Qué quiere decir eso? En la tasa de esmalte dental, según el número de capas y según el tipo de esmalte, se puede determinar a qué especie pertenece ese diente. Las especies humanas tienen dientes diferentes, no solo en forma, sino también en su esmalte. ¿Cómo se pudo determinar que estábamos ante una nueva especie? Hoy tenemos la herramienta de ADN, pero en 800.000 años no es aplicable. El ADN ha sido aplicable hasta 400.000 años. Hasta el ADN más antiguo que se ha logrado extraer es de un heidelbergensis de Atapuerca. Pero se puede intentar recurrir a la proteinomérica. Si no ha fosilizado, como ya antes os dije, se pueden extraer proteínas y estudiarlas. Esto es un fragmento de molar inferior de Homo antecesor, hallado en 1994. Ahí hay un error, 1194, es 1994, lo tengo que corregir. De este fragmento se obtuvieron proteínas, de las más antiguas recuperadas. La más antigua no, porque la más antigua ya vimos que fue del resto de calota de Orce. Sirvieron para situar a Homo antecesor como base de Homo sapiens, Homo neanderthalensis y Homo denisovanos. Bien, ahí tenemos el cráneo incompleto de Homo antecesor. Bueno, este británico y este francés insistían en 2014 de que no era una nueva especie, sino un Homo heidelbergensis primitivo, pero no le consideraban una especie distinta. Pero otro británico y un italiano sí estimaron que se trataba de una nueva especie al comparar las herramientas del nivel TD6 de la Gran Dolina con otras halladas en Norfolk y en Ceprano, que eran idénticas y que eran diferentes a las de los heidelbergensis. Por lo tanto, estos dijeron, no, sí, hay posibilidades de que esta sea una nueva especie. Las conclusiones más sobresalientes vinieron de 2 investigadoras españolas muy brillantes, María Martinón. No sé si María Martinón va a venir a... No, probablemente nos reciba el actual director del museo. El actual director. A mí me encantaría que viniera María Martinón. Porque el actual director del museo no tengo yo mucho conocimiento de eso, pero igual es muy brillante, ¿no? Pero bueno. Y Aida Gómez Robles. 2 paleoantropólogos norteamericanos que colaboraron.
una investigadora alemana y sobre todo los trabajos proteínicos de un investigador italiano. Estos trabajos son los que determinaron ya de una manera clara que estábamos ante una nueva especie. Aquí tenemos los dientes hallados en la grandolina de Homo antecessor. Vistas distintas de los dientes. Bueno. Y aquí tenemos a María Martinón, la investigadora española, médica y paleoantropóloga, que construyó una base de datos enorme con la anatomía de la dentición de los homininos, pero de todas partes, de África, de Asia. Esta mujer ha hecho un trabajo impresionante y dedujo que las poblaciones de Eurasia, a la luz de todo lo que ella ha visto en todo ese análisis de la dentición, habían evolucionado con independencia de lo sucedido en África. Por tanto, ahora sabemos que jamás encontraremos el origen de Homo antecessor en África, sino en Eurasia. Por lo tanto, ya estábamos cerca de poder determinar si esto era una nueva especie. Aquí tenemos a otra investigadora española muy brillante, Aída Gómez Robles, bióloga y antropóloga, que utilizó un nuevo método, la morfometría geométrica. Analizó con ayuda de matemáticas puntos anatómicos equivalentes dentro de los dientes y pudo ver que los primeros molares superiores de Homo antecessor coincidían con los del hombre de Neandertal y de Homo sapiens, pero no de otras especies distintas. Estos son los paleoantropólogos norteamericanos de la Universidad de Nueva York que analizaron los fósiles de la grandolina y los compararon con los fósiles del chico de Turkana. Vamos a ver, algunos detractores decían que el fósil principal hallado en la grandolina era de un chico joven, se llama el chico de la grandolina, y que sí, que tenía rasgos parecidos a nosotros, al Homo sapiens, pero que cuando creciera esos rasgos serían primitivos. Estos demostraron que eso no es así. Cogieron el chico de Turkana, el que vimos anteriormente, hallado en el lago de Turkana, también llamado chico de Nariokotome, que halló el keniata, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo, Kamoya Kimeu, el gran buscador de fósiles, y vio, comparando de ese Homo ergaster, el joven y el viejo, y no, realmente cuando evoluciona un ser humano, la forma de su cráneo no varía, me corregirán los médicos, varía el tamaño, pero no la forma, mantiene la forma de la especie. Por lo tanto, el que fuera jovencito no quiere decir que no fuera de una nueva especie. Y este estudio invalida la teoría de los detractores, que decían que el aspecto de Homo antecessor se parecía a nosotros porque era de un niño y cuando creciera variaría. Aquí tenemos una investigadora alemana, aquí tenemos una recreación del chico de la grandolina. Y esta investigadora alemana, Sarah Friedlein, también hizo estudios e insistió en lo mismo. Insistió en que la anatomía del niño de la grandolina es muy similar a la nuestra y ese maxilar no variaría casi nada en su morfología durante su crecimiento. Y aquí tenemos un investigador italiano, el investigador Enrico Capellini, que hizo una investigación ya definitiva para dejar bien sentado que se trataba de una nueva especie. Hizo un estudio proteínico, aisló proteínas de un diente de Homo antecessor y lo comparó con proteínas de neandertales, denisovanos, humanos, chimpancés, gorilas y orangutanes. Y sacó las siguientes conclusiones. Las dos especies de chimpancés analizadas estaban muy próximas entre sí. No lejos estaban los gorilas y a mayor distancia los orangutanes, porque ya, no sé si recordáis, en la primera sesión vimos cómo el antecesor común de chimpancés y nuestro está en un punto y más abajo sale la rama de los gorilas y más abajo la de los orangutanes, con lo cual los gorilas y orangutanes están más lejos de nosotros y de los chimpancés. Los neandertales, denisovanos y humanos forman un grupo muy cercano. Las proteínas de los neandertales y las nuestras, por ejemplo, son muy parecidas, muy parecidas.
Y el Homo antecesor aparece muy próximo al grupo anterior, pero sin formar parte del mismo, distanciándose mínimamente. Por lo tanto, parece claro que es una especie próxima a nosotros y distinta. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Aquí pongo, como siempre, una frase de algún famoso, Bertrand Russell, diciendo que el problema de este mundo es que los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes están llenos de dudas. Por eso, como vosotros sois todos muy inteligentes, supongo que tendréis muchas dudas. Bueno, pues si queréis preguntar cositas, pues... Explícanos el grabado, Andrés. Ah, bueno, sí, ahí tenéis un grabado muy curioso de Fozcoa, en Portugal. Yo os recomiendo que viajéis a Fozcoa, vale la pena, ¿eh? Fozcoa es un conjunto de barrancos donde se han descubierto toda una serie de grabados al aire libre del Paleolítico Superior, de la misma época que Altamira, por ejemplo, o un poco anterior, Altamira, también de la época de los Casares o de otras cuevas. Y aquí vemos claramente un grabado de un équido, veis aquí, y un grabado de cápridos, aquí tenéis un cáprido, que en una de los muchos grabados que hay en esa zona. La visita vale la pena, ¿eh? Bueno, pues nada, si tenéis preguntas. Bueno, yo quería... Sí. Sí, es que me ha llamado la atención la estatura, porque en toda la zona esta de Eurasia, la estatura máxima que has puesto ha sido 1,50, mientras en África Sí. subían hasta 1,80. Bueno, en África también se han encontrado de hasta casi de 1,80, me parece. Algunos, sí, algunos. Pero si pasaron desde África hacia Eurasia, la estatura, ¿por qué? ¿O han sido especies diferentes? Bueno, cuando salieron de África, salieron en una época muy primitiva. Posiblemente la estatura era bastante baja, ¿eh? Y luego en Asia evolucionaron también y alcanzaron una estatura algo superior. De todas formas, la estatura no es el único valor que nos sirve para... Porque daros cuenta que la estatura media de los españoles, si sacamos una foto de 1930, éramos muy bajitos, ¿eh? Y también depende de zonas. Por ejemplo, los saharauis son altos, ¿eh? Los canarios somos altos. Hay zonas donde la altura es mayor, pero no es el único rasgo diferencial importante. Es más importante el tamaño del cráneo, los incisivos, bueno, y luego ya el bipedismo y otras características. ¿Hay una pregunta por allá? Hola. ¿Me oyes? Ah, sí. Es acerca del trabajo de los arqueólogos. Cuando has dicho que una arqueóloga, no me acuerdo del nombre, era la descubridora, ¿no? Sí. Es pura casualidad. Sí, muchas ¿Cómo se veces... organizan? Quiero decir, estás en Atapuerca, que hay montones de fósiles, y de repente a una encuentra uno más importante que otro, y se le asigna el descubrimiento, pero no veo mucha mérito, quiero decir, cómo se trabaja. Bueno, es que si iban buscando ahí es porque ya perseguían algo y ya se olían algo. O sea, normalmente no se trabaja en una zona porque sí, sino porque primero a lo mejor hayan unos útiles y esos útiles les indican que ahí tiene que haber algo más. ¿Quién hizo esos útiles? A lo mejor ven piezas de fauna descarnadas. Pues si están descarnadas es que algún homo hizo ese descarnamiento y siguen trabajando con la esperanza de encontrar algo. Y esta mujer siguió trabajando y tuvo la suerte, eso sí, como el otro que descubrió los restos más primitivos en la cima del elefante, pero buscan con un conocimiento previo de que ahí puede haber algo, normalmente. ¿Y por ahí una pregunta?
Bueno, es un comentario con respecto a la estatura de estos homínidos. Claro, para calcular, digamos, la estatura media de un linaje, pues haría falta una muestra mucho más amplia. Mucho más amplia. Es decir, que a lo mejor encontramos al único ergaster que jugaba al baloncesto Sí. y era grandón. Pero eso no quiere decir que todos los ergasters tuvieran esa estatura. Y pasa un poco también en otro orden de cosas, con el volumen craneal de estos homininos. Decimos que los sapiens tienen un promedio de volumen craneal entre 1500... 1350 y 1500 y pico. Claro, es una media también. O sea, hay gente que es más cabezona que otra, no por eso pues tiene mayores habilidades cognitivas, ¿no? Si tuviéramos que relacionar el tamaño, el volumen craneal con la habilidad cognitiva y con esto, pues nos encontraríamos con que una ballena, por ejemplo, pues que tiene un cerebro enorme, y un elefante que tiene un cerebro enorme. Hay una relación entre el tamaño del cerebro y la masa del cuerpo. Efectivamente, eso es a lo que iba. Es la encefalización, es decir, la relación que hay entre el volumen craneal y el resto del cuerpo. El elefante, claro, que tiene un montón de kilos de cerebro, pero es que tiene un cuerpo de varias toneladas. Claro. Entonces, sí. Bueno, en el Homo sí que, por ejemplo, entre un Erectus que tiene ya 1000 centímetros cúbicos y un Australopithecus que tiene, pues a lo mejor 400, sí que, claro, el volumen cerebral es importante a tener en cuenta, ¿no? Para sus habilidades, ¿no? Andrés, ya has dicho que ha habido varias especies de homínidos que en un momento de la historia hemos convivido. Sí. Bueno, coexistido. Coexistido. Al convivir ya. O mezclados también. También puede haber habido mezclas, sí. Entonces, ¿qué ha pasado con ellos? ¿Nos los hemos comido o, No, o ha habido... se han extinguido. Se han extinguido. ¿De qué manera? Bueno, que los hemos comido seguro que también. Pero se han extinguido, claro. Bueno, el Erectus ha durado hasta hace 27.000 años, una sorprendente duración, ¿no? Y nosotros llevamos 200.000 años y el Neandertal duró 300.000 años. Ya, pero llega un momento... Un poco que hemos, digamos, existido nosotros y el resto ha desaparecido. A lo mejor es porque se ha ido mezclando todo tanto que... Bueno, la desaparición de los neandertales se dice que nosotros nos cruzamos con ellos y eso está claro porque en nuestro ADN hay restos de neandertal de un 2 a un 4% y en los asiáticos del denisovano, que llegan en algunos puntos creo que hasta el 9%. Pero claro, a medida que va pasando el tiempo hay que tener en cuenta que las tribus neandertales, ya hablaremos de eso, eran pequeñas y los sapiens tenían tribus más grandes. Entonces, en los cruces sucesivos, pues los neandertales fueron poco a poco siendo, porque claro, los híbridos que se produjeran, los primeros híbridos tendrían un 50% de neandertal y un 50% de sapiens. Pero si había más sapiens y luego se seguían cruzando, pues claro, la presencia del sapiens era cada vez mayor y el neandertal iba desapareciendo. Esa fue posiblemente una de las causas de la desaparición de los neandertales. Ha habido más, se ha hablado de muchas cosas, ¿no? Vale, gracias. Y por último, el conocimiento del fuego. ¿Fue casualidad porque lo vieron de un rayo en un árbol, como a veces se ve en la película, o se lo ocurrieron ellos? Vamos a ver, científicamente solo se sabe que los neandertales sabían hacer fuego. ¿Cómo se sabe? Ya lo veremos el próximo día en detalle. Porque hay unos hidrocarburos que se producen como consecuencia del fuego. Y son diferentes los que se producen cuando tú haces fuego en un lugar, como en un abrigo, a los que se producen cuando hay un incendio. Son distintos. Entonces, en una cueva, me parece que de Rumanía, se pudieron aislar esos hidrocarburos y vieron que eran resultado de que sabían hacer fuego. Más atrás, no tenemos un conocimiento tan preciso, pero seguramente los heidelbergensis, por ejemplo, sabían hacer fuego, es muy posible, eran inteligentes. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo empezó? No lo sabemos. Sí sabemos
que los erectus ya la carne la ponían al fuego, conocían el fuego. ¿Qué hacían? A lo mejor lo cogían en un incendio y había el guardián del fuego, que no se extinguiera. Pero eso son todo especulaciones. Quería decirle a la compañera que el paso de África a Europa, uno de los pasos era por Oriente Medio y otro era por Gibraltar. Efectivamente, la Pangea, las primeras formas geológicas que habían, esas se fueron transformando y entonces Gibraltar y África y España estaban unidas. Pero mucho más atrás, Hablo de la Pangea sí. y de los siguientes capítulos. Se fueron reduciendo tanto que el estrecho de Bering, por ejemplo, antes se podía pasar desde Europa Norte hasta América, se podía pasar por el norte, eso fue desapareciendo. Aquí ocurrió igual. O sea que entonces todavía no había esas balsas con las cuales atravesaban los mares de un lado a otro. Por otra parte, a mí lo del estudio de la Lucy mitocondrial, lo de la Eva mitocondrial, perdón. La Eva mitocondrial. Lucy, a mí eso, esta señora... No, la Eva mitocondrial no es Lucy, La Eva mitocondrial es la Homo sapiens más antigua en Botswana, muy posterior a Lucy. Lucy era australopiteca. Bueno, que a través de ella, y es más de 800.000 años... No, la Eva mitocondrial 200.000 años. 200.000. Entonces se instalaron, o sea, se descubrió que habían cuatro tipos diferentes en todo el planeta de ADNs mitocondriales. El ADN, de ahí sacó la raza blanca, la negra, la cobriza, y la amarilla, que fueron los cuatro tipos de ADNs mitocondriales distintos que tenemos en el planeta, no hay más, nada más que esos. Entonces, me chocaba que decías eso, que hasta 800.000, pero yo, los primeros estudios de ADN mitocondrial fue de personas, o sea, de seres, ¿no? Antes de los 800.000 años. Sí, el ADN mitocondrial primero que se logró secuenciar fue de un neandertal, que lo hizo Svante Pääbo, premio Nobel, en el año 2011, me parece, de un neandertal, el ADN mitocondrial, sí, lo logró secuenciar, sí. Antes de eso no tengo yo constancia. Bueno, el ADN que se ha logrado secuenciar del Homo heidelbergensis, que es de 400.000 años, no sé si es mitocondrial o es nuclear. Cuatro tipos nada más. De ADN mitocondriales en todo el planeta solamente se ha llegado a estudiar 4 tipos diferentes, nada más. No supera. Pero del ADN mitocondrial de alguien de raza negra es muy diferente de un ADN mitocondrial de raza blanca. Sí, son 4 tipos distintos. Puede tener alguna... Blanca, negroide, cobriza y amarilla. Bueno, porque los negroides no tienen parte de neandertal, es la diferencia, porque por lo demás es la misma especie. Somos la misma especie. Sí, la misma especie pero distinta raza. Bueno, sí existe raza. Sí. Pero la raza es un concepto... concepto étnico, ¿no? No sé yo si la raza... bueno, me enteraré de documentales sobre ese tema. No te puedo contestar porque no tengo una idea muy clara. No tiene ningún trasfondo racista lo que estoy diciendo. Son los 4 estudios que se han hecho. Son los tipos diferentes. Luego, el otro día, cuando lo que estabas diciendo al principio, de lo de la transformación de un elemento en otro, yo te preguntaba la vez anterior, decías que un elemento de la tabla periódica se convertía en radón. En argón. En argón, perdón. El potasio en argón, sí. Pasaba de potasio a argón. Esa fue la pregunta. Entonces, a mí lo que me chocaba... Porque perdía... Claro, para poder pasar de potasio a argón pierde un electrón. Pierde un electrón porque el potasio está en el primer grupo de la tabla periódica, quiere decir que tiene un electrón en su capa externa. Si pasa a argón, que es el gas noble anterior, quiere decir que ha perdido un electrón.
lo curioso y lo chocante es como para transformarse de uno a otro tienen que también cambiarse de masa atómica, de número atómico. Cambia de número atómico, pero no necesariamente de masa atómica, porque la masa atómica es la suma de protones y neutrones. Si pierde un electrón, la masa atómica sigue siendo prácticamente la misma, salvo que el número de neutrones varía. Pero no, el número de neutrones sigue siendo el mismo. Muchas gracias. Hay más preguntas, sí. Recuerdo que antes de algunos que se han ido ya, algunos que se piensan ir, antes de que terminemos, pasar por nuestra querida controladora Almudena para firmar. Sí, me ha resultado curioso, sobre todo la recreación del chico de la grandolina y del antecesor, en la tonalidad de la piel bastante oscura. ¿Eso hay alguna base científica? Porque... Bueno, vamos a ver, sí, posiblemente tuvieran la tez oscura. Vamos a ver, cuando vinimos de África, seguro que éramos negros. Luego, con el paso de cientos de miles de años, la piel se adapta a la situación en la que se vive. Los neandertales vivieron en épocas glaciares muy frías y por lo tanto tenían la piel bastante blanca. Sí. Que en tiempos muy primitivos tuviéramos la tez más oscura, pues es muy probable. Es muy probable. Sobre todo darte las gracias porque me ha encantado. Perdón, que no te oigo bien. Gracias, que me ha encantado la... Gracias. Era preguntarte, ¿en América nos han encontrado yacimientos? En América, el ser humano llega a América muy tarde, cuando llegan los sapiens. No se han encontrado neandertales ni anteriores homo, no. Llegan hace nada, hace muy poquito que hemos llegado a América, sí. Andrés, ¿qué tipo de carne comían? ¿Y qué cantidad de carne? Porque los animales no es fácil cazarlos. Ya. No. Vamos a ver, hay un punto muy interesante aquí. Sí, la pregunta es pertinente. Pero es que también antes había muchos animales. Muchos más que ahora, muchos más. Y ellos sabían en qué zonas podían encontrarlos. Había migraciones de los propios animales. Y sí cazaban carne. Cantidad, no lo sé, pero desde luego que comían carne es indiscutible. Tenía que haber bastantes más animales que ahora. Pero gusanos, por ejemplo... Pues no lo sé, posiblemente sí, tenían una dieta omnívora. Bueno, es que eso es más fácil de coger. Ya. Pero los animales, ni un conejo siquiera se coge, ni un conejo. Ya, pues mira, los neandertales se sabe que cazaban elefantes. Porque comían carne de elefante. Muerto, puede ser. Bueno, se organizaban muy bien, eran buenos cazadores, tenían lanzas muy buenas y además ya hablaremos cómo creaban esas lanzas, cómo engastaban las piezas en las lanzas, tenían unos pegamentos muy sólidos y también eran muy buenos observadores, hacían trampas, llevaban a los animales a zonas donde a lo mejor se podían despeñar, seguro que eran muy astutos y mucho mejores cazadores que nosotros, porque era su supervivencia. Ya carroñeros. Sí, también muchos fueron carroñeros, es verdad, durante un tiempo fueron carroñeros. Hola, el tema del largo de los brazos, quiero decir, las extremidades superiores, el paso de homínidos por las sucesivas etapas, ¿tienes idea de cómo se fue produciendo? Bueno, sabemos, por ejemplo, el otro día vimos el Ardipithecus. El Ardipithecus tenía un número parecido, pero sin embargo, del codo para abajo, los brazos se parecían más a los de un chimpancé. Sí, o sea, evolucionaron desde unas formas simiescas más primitivas, poco a poco, y fueron variando. Sí. Hola. A mí me ha sorprendido mucho la dentición que he visto en algunas figuras que ha mostrado. ¿Cómo es posible una dentición tan perfecta? Conservada. Conservada, sí. Sí. Es curioso lo de la dentición porque se han conservado dientes en un estado muy bueno. Yo cuento una anécdota en una excavación aquí en La Pinilla.
estuve presente y vi como una profesora, me parece que era de la Universidad de Navarra, estábamos allí y de pronto encuentra una pieza que era, bueno, me parecía una piedra negra horrorosa que no me indicaba nada, y ella dijo que ahí estaba un molar de un cérvido del Pleistoceno medio. Bueno, pues vino un doctorando que estaba con ella, con un líquido especial, lo pasó por encima y apareció el molar precioso del ciervo allí, que nos quedamos todos asombrados. Claro, hay que ser un buen paleontólogo, una buena paleontóloga como era esta mujer, para poder colegir eso, ¿no? Porque claro, ya media... Pero sí, aparecen molares en muy buen estado, afortunadamente. Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Una pregunta más? Bueno. ¿Una pregunta del sí o no? Nada. Almudena, ¿tienes que decir algo? Nada, que si alguno me ha firmado, que pase por mí. Muchas gracias. Gracias.